Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast con CEDAI. El día de hoy tendremos un invitado muy especial para dar difusión a la carrera de Historia, también muy querido por todos sus alumnos. Si tú entre tus planes está estudiar la carrera de Historia, acompáñanos en este video para descubrir todo lo que debes de saber antes de empezar con esta carrera. Historiador, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, es un gusto en verdad estar aquí con ustedes. Es un gusto que nos pueda acompañar, historiador, y pues vamos a empezar a platicar un poquito. Sí nos apoya para que también quien nos escucha y quien nos está viendo, un poquito su experiencia, historiador, dónde estudió y cuál es su experiencia profesional, por favor. Ok, yo estudié dentro de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en la UNAM. La carrera consta de 4 años, ya depende también, ¿no? A lo mejor si alguno se atrasa por ahí por algún trámite de titulación, pues son más, ¿no? Incluso 10. Pero no, realmente la carrera consta de 8 semestres, son 4 años, donde tenemos diversas ramas que finalmente abordan el pasado histórico, el pasado de la sociedad, desde Grecia, Roma, Mesoamérica por el caso de México, y llegamos hasta 8º semestre, donde ya se enfocó un poco más en los seminarios de titulación, en los seminarios de investigación, las ramas de investigación a las cuales nosotros nos dedicamos finalmente, y pues realmente es un gozo estudiar la licenciatura porque uno aprende muchísimo, y uno se da cuenta realmente que todo lo que vivimos día con día se vivió en su momento, y finalmente le damos una interpretación. Perfecto. Excelente, entonces, ¿usted acabó en sus 4 años, profe? Acabé en los 4 años, Perfecto. nada más que el trámite de la titulación dentro de la UNAM siempre va a ser un conflicto, pero de ahí en fuera todo bastante bien, honestamente. Y yo creo que no nada más en UNAM, en general yo creo que en las escuelas de carácter público es un poco engorroso estos trámites que a veces tendrían que ser más rápidos, pero sí, los alumnos se tardan en promedio hasta máximo 1 año en esos trámites, ¿no? Son muchas cosas las que nos piden, pero bueno, al final es muy satisfactorio egresar de estas universidades. Sí. Perfecto, historiador. ¿Su experiencia laboral una vez que acaba con su carrera? Una vez que egresé de la licenciatura, tuve la oportunidad de estar en una comunidad en el estado de Hidalgo. La comunidad se llama San Antonio, Tezoquipan, en el municipio de Alpajayucan, y ahí tuvimos la oportunidad de poder conversar con los pobladores y hacer un trabajo de investigación, tanto sociológico e histórico, y un poco antropológico también con la ayuda de algunos colegas, sobre la creación y producción de artesanías relacionadas con el sombrero de palma. Ellos acostumbran a hacer sombreros de palma tejidos a mano. Desafortunadamente ahora, y ese es un punto muy importante, la tecnología los ha invadido bastante, que ahora prefieren cantidad que calidad, ¿no? Sobreproducción, ¿no? Exactamente. Ya llegaron personas que saben utilizar la máquina especial para coser, y pues realmente le están quitando todo ese ingreso económico a las personas que lo saben hacer todavía a mano, que finalmente pues era parte de ese ingreso económico que ellos tienen, ¿no? Hace poco los visité y noté que ahora la mayoría de la gente que se dedicaba a eso fueron al extranjero, ¿no? Es algo que a lo mejor podría dar en su momento un pequeño conflicto de identidad, porque pues están dejando parte de sus raíces, están abandonando realmente el pueblo para buscar mejores oportunidades, cuando realmente ese ingreso económico que ellos tienen al crear sombreros de palma y artesanías de todo tipo, pues es muy bueno. Ahora está siendo valorado un poco más, afortunadamente. Y ese estudio que se hizo durante ese momento pues versaba en eso, el proceso de elaboración. Ellos, para elaborar un sombrero, tardan aproximadamente medio mes, más o menos, porque tienen que ir a buscar la palma hasta los cerros. Tienen que hacer una ofrenda para poder cortar la palma del cerro, para pedirle permiso a la tierra, por así decirlo, lo llaman así, para poder cortar la palma. Y posteriormente dejarla secar. Eso ya es un poco más procesado, mojarla, dejarla secar. E incluso algunos utilizan palma de color, ¿no? Hay de diferentes colores para hacer bordes dentro de los sombreros. Posteriormente que hacen eso, pues tienen que tejer la trencilla y empezar a coser, ¿no? Y en verdad ahí no hay persona que usted vea caminando por la calle que no lleve en su bolsa su trencilla, tejiendo, cosiendo. Finalmente es un solvente económico, ¿no? Eso lo conjuntamos un poco con unas pinturas que ellos tienen dentro de la comunidad. Desafortunadamente el gobierno, desde el federal hasta el municipal, no le han dado la atención que realmente merece.
Ahorita en tiempo de lluvia, la misma población buscó la manera de establecer como un punto de turismo autónomo, obviamente, que no depende de ninguna organización gubernamental, donde ellos puedan tener un solvento económico. El problema es que a veces la misma gente se tiene envidia. ¿Por qué tú estás dando la guía y yo no? Yo sé un poco más que tú, yo soy más anciano que tú. Entonces realmente a veces es la misma envidia de la gente que a veces no logra se limita, ¿no? Entre ellos. Exactamente. Pero ese trabajo, la verdad, fue uno de los mejores que pude haber tenido en su momento cuando recién egresé de la licenciatura, porque pudimos hacer ese estudio histórico. Pudimos darnos cuenta que la comunidad tiene años, su iglesia de estilo arquitectónico barroco del siglo XVI, pura, franciscana, con cúpulas totalmente de ese siglo. También la modernidad nos ha alcanzado. Ahora ese tipo de iglesias pues ya han sido resanadas, pero tienen todavía, me sorprendió muchísimo, imágenes religiosas que son de madera, originales, que están talladas con madera y que pues tienen que ver un poco con eso relacionado al siglo XVI, donde se buscaba infundir miedo. Yo platicaba con algunos niños que entraban a la iglesia cuando estábamos haciendo el estudio. El estudio se llevó a cabo con observación. Nos parábamos aproximadamente a las 7 de la mañana para ver a la población cómo se desarrollaba, cómo caminaba, qué hacía, sus actividades, su día a día. Su día a día, exactamente, ¿no? Nos tocó un periodo de fiesta muy bonito, que es la fiesta patronal de ellos, el 13 de junio, donde hacen una visita con otras comunidades. Hay una comunidad aledaña que se llama San Lucas, que también hacen una visita conjunta. Esa visita conjunta es donde sus dos santos comparten, y las comunidades comparten también alimentos, y es muy curioso porque ahí los delegados de cada comunidad se dan comida entre sí, ofrecen comida mutuamente, y al final de esas actividades hacen un brindis cruzado. Las personas, los delegados, los tesoreros, los secretarios, todos los encargados dentro de las comunidades, lo que hacen es agarrar una copita de vino, cruzan las manos y entre ellos se dan las gracias por haber asistido. Dentro de ese estudio que hicimos de observación, le preguntábamos, vuelvo a lo de los niños, porque me da mucha curiosidad, ¿por qué los niños no entraban a la iglesia? Porque las mamás los obligaban, ¿no? De, ven a la iglesia, entra a persinarte. Claro, Muy típico de mamá, ¿no? Sí. Y me llamaba la atención, porque decía, ¿por qué los niños no quieren entrar? Le pregunté a un niño, oye, ¿por qué no quieres entrar? ¿Te da miedo? Dice, sí, es que la imagen que está ahí me da mucho miedo. Y ya voy, la observo y digo, ay, sí da miedo. Pero yo también me salgo. Yo también voy a salir. Pero finalmente es parte de esas imágenes que representan el siglo XVI. Imágenes que buscaban instaurar miedo en la población. Entonces, realmente esa comunidad es rica en historia. En historia porque tiene pinturas rupestres de un siglo XIV, XV. Y tiene una iglesia auténtica del siglo XVI. Originalidad en todos los aspectos. Su estructura, su cúpula, su clave, su centro. Las imágenes que están talladas en madera, su santo también es original, y ahí tienen bastantes tradiciones, en verdad, que uno podría llamarle muchísima atención. La verdad, quien tenga la oportunidad de visitar ese pueblo, que lo haga, porque es maravilloso. Todo lo que hacen, en verdad, tiene un significado. Así, barrer la calle a cierta hora es un significado para ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo allá, profe? Estuvimos de junio a diciembre, o sea, las festividades más importantes, casi, más bien medio año, fue medio año lo que estuvimos ahí. Las festividades más importantes para ellos son Semana Santa. Esa no tuvimos la oportunidad de observarla, pero con base en lo que las personas mayores, sobre todo las que conocen un poco más de esas tradiciones, nos decían, ¿no? Ellos se acostumbran a sacar justamente, y yo siento que tiene que ver ahí algo con lo del miedo en los niños. En Semana Santa, la imagen del Cristo que está tallada en madera, lo sacan y le dan vuelta en todo el centro de la comunidad. Entonces ya me imagino la cara de los niños viendo así como, ay, ¿por qué está? Por todas las calles. Sí, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Su festividad más importante es la del 13 de junio, su fiesta patronal, y la visita que hacen a pueblos aledaños. Ahí se acostumbra mucho a que se invitan entre ellos. Voy a tener mi fiesta patronal el 2 de agosto. Te invito para que vengas, ¿no? Pero es todo un recibimiento, tienen que llevar al santo cargando de pueblo en pueblo para poder llevarlo, hacen una ofrenda con incienso, con flores, los reciben con banderas, y ya pasa, ¿no? Y conviven todos.
Cuando sea la fiesta del pueblo, igual hacen Cambian, lo mismo, ajá. hacen lo contrario, ¿no? Entonces realmente es muy bonito, en verdad. Perfecto. Ujú. ¿Y actualmente en qué está laborando de historiador? Actualmente laboro dentro del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en INEA. Okay. Estoy como asesor educativo y orientador educativo dentro de ese instituto. Uh-huh. Ahí nos centramos un poco más a la docencia, a la enseñanza de todas las ramas, tanto desde español, matemáticas, naturales y sociales, donde finalmente buscamos tener un progreso contra el rezago educativo que existe todavía dentro del país. Perfecto, muy bien, historiador. Y regresando un poquito a lo de su carrera, ¿cómo descubre usted que historia era lo que le llamó la atención? Desde que iba en la primaria, Okay. yo me di cuenta que algo me llamaba la atención en la historia, la verdad. Yo me acuerdo muchísimo de un libro, ya lo sacaron, era de la primaria, era un libro verde de historia, todavía me acuerdo de la portada. Ajá. Sale Miguel Hidalgo, es una pintura, me parece que de Rivera o de Orozco, con una antorcha, Sí. Era el de historia de 4º grado. Me lo leí completo. No, o sea, ahí nos obligaban a leer finalmente. Sí, claro. Y eran textos muy pequeños. Y a veces ni acabábamos los libros, ¿no? También, Y en otras materias. ¿no? Ajá. Y sí, justamente las Sí. últimas partes era como de ya, déjalo así, ¿no? Sí, O haz un ajá. resumen. Y ya. Ajá. Pero me lo leí completo. Para mí en ese momento pues era como mucho, ¿no? Decía, ay, es mucha información, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa en 4º año. Ahí como que me empieza a cosquillar un poco la historia, ¿no? Okay. Yo desde que iba en primero sabía que quería estudiar para ser docente, pero todavía no perfilaba bien como para qué. ¿En dónde? ¿En qué dónde? área? ¿En qué área? ¿No? Hubo un momento incluso donde tuve la inquietud de estudiar para ser docente de biología, porque me daba la atención biología. Mire, ajá. Pero por azares del destino acabé en historia. Sí. En 5º año surge un programa en 2010 por el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, donde salen libros de difusión. Hay un libro de Enrique Florescano, es un historiador muy, muy reconocido, que se llama Arma la Historia de México. Era muy curioso ese libro porque venía desde la independencia hasta la época contemporánea, pero venía con una explicación tan detallada y tan perfecta que uno lo puede leer, hasta un niño, obviamente estaba destinado para niños. Muy entendible. Pero estaba muy entendible, ¿no? Hablaban de movimientos estudiantiles como el 68, el halconazo del 71, y me quedaba como de, órale, ¿no? Qué padre. Sí. Igual, ahí venían actividades. Me acuerdo mucho de una actividad que se llamaba Abuelo de Pájaro. Era una actividad que el historiador proponía dentro del libro, que consistía en que recabara uno información sobre cierto periodo histórico a través de un rompecabezas. Como que al principio no me quedaba claro, porque decía, ¿cómo que un rompecabezas? ¿No? Pero él decía, hagan preguntas clave y váyanlas contestando, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿qué te llama la atención de cierto periodo? Ah, pues esto. Okay. Y los íbamos armando y finalmente pues uno aprendía jugando. Eran como las primeras actividades lúdicas en ese momento, la verdad. Porque ahorita he tenido la oportunidad de revisar libros de generaciones pasadas de la SEP, y pues realmente hay libros que no proponen nada concreto, ¿no? Lo malo para mí, en su momento de ya no querer estudiar historia, porque hubo un momento donde dije, ya no quiero estudiar historia, o no me llama ya la atención historia, fue en secundaria. En secundaria, y eso tampoco nunca se me va a olvidar, en 2º año de secundaria, tuve un profesor que era egresado de la normal, con mucho respeto para los egresados de las normales, pero era egresado de la normal y había estudiado la carrera de enseñanza de la química. Y el señor nos dio historia universal, ¿no? Y yo me quedé como, ¿por qué? Sí, claro. Porque un químico me está enseñando historia universal. Porque es la vacante que tenía. Exactamente, ¿no? Y el químico era todólogo, porque el químico daba educación física, el químico daba matemáticas, que bueno, a lo mejor ahí tiene relación. El químico daba artes, daba música y daba historia universal. A mí el comentario que me desanimó muchísimo cuando llegó el maestro fue que dijo, yo no sé historia. Y yo pensaba que lo decía de juego, ¿no? Digo, bueno, pues está bien, ¿no? A lo mejor es para incentivarnos, para decir, no, ustedes van a aprender. Dice, no, de plano yo no sé historia, yo estudié esto, lo estudié aquí, y yo no sé nada. La verdad no sé qué vamos a aprender, pero pues vamos. Ahí está el libro. Ahí está, justamente, ¿no? Agarra el libro y dice, pues hagan un resumen de la página tal y tal, y ahorita se los revisa, ¿no? Y se salía y quién sabe dónde está, ¿no? Entonces, ahí es donde dije, no,
ya no quiero estudiar. ¿Por qué? Porque perdí ese interés. Sí. Me costó muchísimo aprender. Historia universal, incluso la reprobé, creo, en su momento, con ese maestro, porque pues no, o sea, no entendía. Claro. Nunca entendí lo del feudalismo, la burguesía. Siempre, y me acuerdo mucho, lo de la burguesía, siempre me sonaban hamburguesas. Yo decía, o sea, ¿qué tiene que ver? Sí, era tanta mi mente que divagaba. La imaginación, sí. Que decía, pues, burguesía, hamburguesas, ¿no? Pero realmente porque ya no quería aprender historia. O sea, llegaba a la clase de historia y bloqueaba mi mente, ¿no? Era como de, ay, no, otra vez, qué aburrido, ¿no? Sí. E incluso había veces donde me saltaba la clase, o sea, honestamente, ¿no? De plan. Me saltaba la clase y ya no entraba. A lo mejor también por eso reprobé. Por eso. Sí, por las faltas. Por las faltas, a lo mejor. Pero el cambio decisivo viene en la secundaria, pero en tercero. Por eso le digo que respetos para algunos normalistas, porque en tercero llevábamos la materia de Historia de México. Dije, le voy a dar la oportunidad, a ver qué maestro es. Sí. Ese maestro que yo tuve ya me había dado español en su momento, en segundo. Era muy bueno, ¿no? La verdad, muy bueno, muy exigente, de hecho. Y nos vuelve a dar, pero ahora Historia de México. Él era egresado de la normal también, pero él tenía especialidad en matemáticas. También como que llegó un momento donde me desilusioné porque dije, ay, no, otra vez no. O sea, otra vez. Es su área. No es su área, no conoce, no alguna estrategia. Pero cuando nos empezó a enseñar la historia, dije, wow, qué padre, ¿no? Qué padre en verdad. Él siempre, y con eso me quedé hasta la licenciatura. Uno, para poder entender, explicar, dialogar y comprender la historia del pasado, del hombre, de la sociedad, es necesario entenderlo como un chismecito histórico. Platicarlo como si estuviéramos chismeando con alguien sobre algo que ya pasó. Así como si fuera un programa de televisión. Y así nos lo platicaba. Él llegaba, estaba de frente, nos decía, bueno, hoy vamos a chismear de la independencia de México. Pues había un señor que era medio calvo, que tenía tal, o sea, y nos lo contaba de una manera que yo me quedaba, órale, qué padre. Y se acordaba, ¿no? Y nos acordábamos, porque cuando nos hacía el examen, porque eran exámenes muy difíciles, la verdad, eran exámenes aproximadamente 50 preguntas abiertas, no tenían opción múltiple. ¿Cómo se llamaba el padre de la independencia? Para un alumno de secundaria, de tercero, es algo que a lo mejor podría ser básico. Pero pues, realmente nuestra formación no era tan buena, ¿no? Era como de, pues, ¿quién sabe? ¿Es Morelos? Y gracias a él, pues, de hecho, me acuerdo mucho que el director lo felicitó cuando salimos nosotros, porque es curioso, el director de esa secundaria era historiador. Entonces a él le reconoció al profesor que su labor, porque decía, estás haciendo un gran trabajo, a pesar de que no eres no eres historiador, no es tu área, estás haciendo un buen trabajo con ellos porque están aprendiendo, y tu grupo, o sea, el grupo fue el que salió más alto en cuestión a historia de calificación, ¿no? Y se demostró, porque a veces las calificaciones se regalaban, ¿no? Honestamente. Y más ahorita. Y ahorita vamos a tocar esas fibras tan delgaditas. Justamente, ¿no? Pero en ese momento también, ¿no? Siempre ha existido eso de regalar calificación. Pero con ese maestro se comprobaba, se daba, ahí está, aquí están los exámenes de todos los alumnos, 40 de 50 están sacando 9, ¿no? Y los otros 10, pues 8, 7, pero saben, ¿no? Por lo menos lo pasan. Mientras que una maestra que daba historia, que justamente era también bióloga, también le dan esa materia, reprobados, ¿no? 5, 6, y pues ahora en ese momento yo me acuerdo que se complicó. Sí podían reprobar, pero pues ahora no. Entonces, la verdad ahí surge mi interés por estudiar historia. Desde cuarto me di cuenta, en secundaria, en tercero lo reafirmo, en segundo nada más fue como el quiebre, ¿no? Como de, no, y si no soy bueno en esto. Y ya en la prepa, estudié en una prepa oficial, en una EPOEM, dentro del Estado de México. Dentro de la prepa también destaqué mucho en las ciencias sociales. Había una rama especial para las ciencias sociales. El plan de estudios de la educación media superior en la CEPOEM antes para mí era muy bueno porque como tenía un tronco común, también tenía diferentes áreas como para ver. Para talleres o así. Exactamente, ¿no? Y ahí desde primer año llevábamos filosofía, luego llevábamos antropología, sociología, historia universal, historia de México, estructura económica de México. Y todo eso en verdad nos lo daban maestras que pues finalmente tenían relación con la licenciatura y con las especialidades. Y pues me quedaba así como de, qué padre, ¿no? O sea, y ahí aprendí, y ahí es donde me di cuenta que realmente yo quería estudiar historia. Bien interesante lo que menciona, porque ¿desde qué año usted se dio cuenta, no? Desde cuarto,
Es difícil, y ahorita también lo vamos a tocar, es difícil fomentar la lectura en los chicos, ¿no? Claro. En primaria, digo, siempre va a haber quien, pero lo hemos visto con los estudiantes, es complicado que hoy en día tengan ese hábito de lectura. Justamente. Hay muchos chicos que todo lo contrario, no les gusta mucho y son devoradores de libros, claro, pero son muy pocos los que se ven. Entonces, pues desde cuarto año usted empezó a ver eso, ¿no? Y otra fibra bien importante que toca, algo que batallamos mucho en la educación, yo creo que en todo México, y qué bueno que lo menciona, no, los profesores que imparten el nivel básico no siempre están dedicados a su área, ¿no? Usted lo vivió y podemos preguntar muchos casos que hemos visto en donde no es su área. Es complicado este nuevo y sistema pasado también, porque pues la vacante que está es lo que, bueno, pues yo estudié esto, pero es la que tengo. A mí también me pasó algo similar cuando yo acudí a la secundaria. También, pues me imagino, ahora lo entiendo, ¿no? Tenían la vacante de formación cívica. No es cierto, al revés. Tenían la vacante de inglés. Y la maestra que llegó, lo mismo que usted, llegó y les dijo, ¿saben qué? Yo nunca en mi vida estudié inglés, no sé inglés. Yo me preparé para dar formación cívica y ética. Pero, y me acordé ahorita lo del libro. Ahí está el libro, pues a ver qué podemos hacer. Claro. Entonces, imagínense qué educación le están dando a los chicos si no es su área. Y también, digo, entendemos los profesores que al final hay la necesidad de trabajar, ¿no? Es la vacante o no tomas nada o te quedas buscando. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto la ética de dar estas clases que no estás preparado. Y por mucho que un profesor haga un esfuerzo de dar una clase que no es la de él, no va a ser lo mismo que la de un especialista en el área. Exactamente. Entonces, pues sí, usted yo creo que también lo ha visto mucho, ¿no? En la educación. Sí, y no se crea, en verdad. A veces, a pesar de tener la especialidad, a pesar de ser bueno, entre comillas, dentro de lo que se supone que uno estudió, no lo es. Sí. En verdad, no lo es. He visto casos donde hay sociólogos, antropólogos que se las dan de yo sé todo, pero es porque lo saben investigar, lo saben finalmente interpretar, pero no lo saben enseñar. Sí, exactamente. Sí. Entonces les falta didáctica, ¿no? Dentro de la licenciatura en Historia llevamos una materia que se llama Didáctica de la Historia, donde nos enseñan desde lo más básico. De hecho, ahí me acuerdo mucho de dos profesores, porque eran dos los únicos que daban. Era, justamente, vea la diferencia. Era un recién egresado de la escuela, de la Universidad Autónoma de Querétaro, egresado de la licenciatura en Historia también. Recién egresado, jovencito, nos iba a dar clases, ¿no? Ese era en un grupo. En el otro grupo teníamos a un profesor con más de 30 años de experiencia, que era historiador también, egresado de Acatlán, que también daba didáctica de la historia. Uno podría pensar que por irse con el egresado no trae experiencia. No trae experiencia, no sabe mucho y demás, pero realmente pues es el que está actualizado con todo lo nuevo con relación a la enseñanza de la historia. Mientras que el que llevaba más de 30 años, pues sí tenía la experiencia, obviamente, de toda una vida, ¿no? 30 años impartiendo la materia de historia, pero ¿sabe cuál era su ventaja de él? Que él había impartido en todos los niveles, desde primaria hasta universidad, la materia de historia. Caso contrario con el maestro joven, que finalmente traía a coalición temas novedosos de cómo enseñar historia, ¿no? Entonces era como la disputa de con quién nos vamos, quién nos va a enseñar bien a cómo enseñar historia, ¿no? Y pues realmente, afortunadamente, los dos profesores tenían lo suyo, los dos profesores pues se saturaban sus grupos porque pues todos queríamos estar con ellos, ¿no? Y a veces cuando llegó a pasar, ¿no? Yo veía muchos compañeros, cuando no alcanzaban grupo con el profesor joven, le decían, ¿puedo entrar como oyente? Ahí para escuchar su clase. Sí, pásale, ¿no? Y su salón lleno, ¿no? Igual lo mismo con el otro profesor. Como eran en horarios distintos, pues tenían había esa oportunidad. Si uno tenía la intención, había la oportunidad, ¿no? De, profesor, ¿puedo entrar a su clase? El que teníamos experiencia, sí, adelante. Y su salón también bien lleno, ¿no? Y finalmente nos llevábamos de los dos un poco, ¿no? Nuevas expectativas de cómo enseñar historia. Y la experiencia. Y la experiencia de toda una vida de cómo hacerlo y realmente la realidad. Porque a veces una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Uno podría decir, para enseñar historia necesitas un método socrático, mayéutico o un método, no sé, estilo Piaget o Skinner, dependiendo también, ¿no? Ya con base en los modelos de educación. Pero ya estando dentro del aula, enseñar la historia es compleja. Porque uno se puede enfrentar a unos niños de primaria que quieren aprender todo y que al tener todo
uno no sabe cómo darlo. Ajá. Si a uno le da de más, a los de primaria, ya se perdieron, ya se aburrieron, porque dicen, ay, no es mucho texto, es mucha información, son muchas fechas, no, ya no quiero saber nada. Hay que saber dárselos a ellos. Si uno se enfrenta a alumnos de secundaria, es como de, no me interesa la historia, ¿para qué quiero estudiar historia? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué ¿no? sirve? Es la típica pregunta de siempre, ¿para qué sirve la historia? Pero en todo lo dicen, también en matemáticas, ¿para qué voy a ocupar esto? Si lo ocupan. Y sí lo ocupan. Lo ocupan, sí. De hecho, dentro de la carrera de la historia, también un poco tiene que ver, ahí voy a meter un trauma de la niñez. A mí nunca se me han dado las matemáticas. Una de las razones también por las cuales estudié humanidades, finalmente. Pero nunca, en verdad, ni química, ni biología, ni física, nunca lo he entendido, nunca. Por más que hice mi intento en la prepa, por más que intenté tomar cursos de esos que aparecen en línea, de profesores que te enseñan ahí rápido y bien, nunca la entendí. O sea, nunca, lo único yo creo que entendí fue lo de las leyes de Newton y ya, ¿no? Y saca la aceleración de esto. Por fórmulas y ya No sé, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los maestros que decían, haz un cuadrito, aquí tus datos, tu fórmula, tu operación. Yo lo hacía así y siempre, no, estás mal. Yo, ya, entonces así lo hago. Ya, si quiere ponerme 5, póngame 5. Ya no voy a no batallo. Yo no batallo. Pero, finalmente, todo esto va a coalición porque desde pequeño nunca me llamó la atención las matemáticas. Entonces, por eso siento que también decidí estudiar historia, pero sorpresa. Cuando entro a historia, llevo matemáticas. Y entonces me quedé como de, bueno, ni modo. Dentro de la carrera de historia llevamos matemáticas. Hay una rama dentro de la historia que se llama historia económica, donde tenemos que hacer estudios de censos poblacionales, donde hay números, donde tenemos que hacer estudios de, justamente de mercado, donde hay números, teorías del neoliberalismo, sistemas económicos donde tenemos que ver cómo funcionan, tenemos que aprender el concepto del PIB, lo del per cápita, o sea, todos esos conceptos económicos y matemáticos que dije, no puede ser, ¿no? Entonces dije, bueno, uno tratando de escapar de las matemáticas, pero pues no se puede. No se puede, sí sirve. No, sí, es muy interesante, digo, sí hay que saber un poquito de todo. Porque al final, lo que platicamos a veces con los alumnos, ¿no? Las matemáticas, no vas a ocupar la fórmula tal cual en tu día a día, pero sí nos activa un poquito el razonamiento. Y de igual forma la historia, ¿no? Lo comentó usted, historia económica. Simplemente hasta para el hecho de votar, necesitas saber un poquito de historia. Es difícil opinar y ahorita, bueno, si quiere una vez lo empezamos con ese chismecito. Muchas veces, y ahorita están las nuevas tecnologías, yo creo que todos nos hemos involucrado un poquito más en la política. Pero no siempre es con base, ¿no? O a través de la historia, bueno, pues doy esta opinión. Es muy complicado, creo yo, opinar acerca de alguna corriente actualmente o de apoyar un partido 100%, ahorita también vamos a hablar del fanatismo, porque la sociedad, y lo encamino con el siguiente tema, no estamos en general, yo creo que un promedio, acostumbrados a leer, ¿no? A informarnos. Y ahora algo que llegó para hacernos, no sé si daño o beneficiarnos, las redes sociales. Opinamos acerca de política, pero ¿a través de qué? Porque lo vi en un TikTok, porque lo vi en YouTube, o porque alguien que pues tiene un canal de difusión lo dice. Pero no siempre esas personas y digo, y con todo respeto a todos los canales, ¿no? No siempre lo dan con fundamentos. Entonces, ¿se ha visto una diferencia en esta opinión política, pero no basada en pues digamos, en leer antes? ¿Afecta esto que hacen de opinar, de votar, pero a través de redes sociales? Pros y contras. La tecnología llega para facilitar. Por medio de la política uno puede estar enterado por todos los medios, ¿no? Pero la tecnología realmente llega para facilitar. Todo esto que sucedió durante las elecciones pasadas del 1 de julio, el simple hecho, en verdad, es jugar de una manera estratégica. Aprenderse una canción. De cualquier partido político, no lo voy a mencionar, pero todos conocemos cuál es, ¿no? Que hasta los niños de 5 o 6 años de primaria, de secundaria, la cantaban. Pero son muy inteligentes, porque esos niños que ahorita están en secundaria, en prepa, en primaria, que cantaban la canción a más no poder, son los que dentro de 6 o 12 años van a votar y van a acordarse de esa canción.
y van a decir, pues no estaba tan peorcito ese partido, ¿no? Pues yo creo que podría ser. Ajá. El problema es que las nuevas generaciones no están leyendo. No están leyendo que todo ese tipo de publicaciones, de canciones, de publicidad que existe, no debe de ser acorde a lo que realmente proponen los candidatos. Sí, claro. La gente no lee. Y se vio, honestamente, sin meternos en cuestiones políticas, las elecciones pasadas del 1 de julio, la gente no leyó quién era su candidato, ¿no? Hay diversos municipios donde por querer votar todos por Morena, agarraron y todos por Morena. Sí. Pero sorpresa, había candidatos del partido de Morena que eran de otro partido en su momento y se pasaron ahí. El famoso chapulín, ¿no? Sí, o sea, están saltando de un lado a otro. Sí. Leí un comentario el fin de semana que decía que ahora Morena va a ser el nuevo PRI. Y me quedé así pensando, es lo que le digo, que finalmente la historia nos permite eso, pensar y analizar en el pasado, razonar. Exacto. Decía, es verdad. O sea, yo lo tomaba a broma, ¿no? De, qué chistoso comentario, ¿no? Pero luego me puse a meditar durante, yo creo que sí, una hora, dije, no, sí, es verdad. Sí. El partido actual que está en el poder y que va a seguir perpetuado en el poder va a ser como el viejo PRI, el famoso dinosaurio político. Y uno podría decir, ¿pero por qué no? Porque están dando programas sociales, y me están dando dinero, y por no hacer nada me van a dar dinero, y que los adultos mayores, están mis respetos, porque es un apoyo económico que realmente, en el caso vuelvo al tema que sacábamos al principio de la comunidad, yo me di cuenta que hay personas mayores que no tienen de dónde, ¿no? Y su sustento económico es una artesanía que está llegando la tecnología a quitárselo. Pues digo, el apoyo que está dando el gobierno es medianamente bueno, ¿no? Porque hay comunidades que realmente lo necesitan, que antes en otros sexenios no llegaban, pero bueno, es otro tema. A lo que voy, el partido actual sí se está convirtiendo en un partido como lo fue el PRI en su momento, porque se están perpetuando en el poder. Y así como el PRI gobernó 70 años ininterrumpidos, el partido actual va a gobernar otros 70 años o más, o quién sabe, ininterrumpidos. Porque tiene en las cámaras, tanto de diputados como senadores, mayoría. Tiene presidentes municipales en casi todos los estados de la República, igual del partido. Gobernadores yo creo que nada más le quedan a los otros partidos como 5 o 6 estados que todavía siguen gobernados por otros partidos políticos, pero la mayoría es Morena. Y actualmente la nueva presidenta electa es del mismo partido, ¿no? Y en verdad lo auguramos, la historia nos permite augurar incluso, siento que la historia nos permite ser videntes en su momento. Sí, yo creo que sí. En 6 años vemos, a lo mejor no a la jefa de gobierno actual o electa, pero a lo mejor vemos a un secretario de Educación Pública que actualmente lo va a hacer, o a un secretario de Seguridad Pública, ¿no? Exteriores. O a lo mejor exteriores, pero hay que tener cuidado. Es tiempo de mujeres y se vio ahorita. Tienen que seguir con la tendencia. Tienen que seguir con la tendencia, dependiendo cómo nos traten estos 6 años la vida social y pública del país. Si vemos que esta tendencia hacia el feminismo favorece, mis respetos por el feminismo también, porque están tomando participación política las mujeres en cargos donde jamás se habían visto. Hay que seguir por ese hilo. Pero si vemos que la oposición está impulsando un candidato diferente, el partido actual tiene que buscar la manera de llegar. Y se vio ahorita, teníamos 2 candidatas, ¿no? Pero el otro fue como para dividir un poco votos, ¿no? Un poco... y preparar justamente. Preparar el terreno, ¿no? Sí, para dentro de 6 años le aseguro que veremos a un gobernador de Nuevo León o a un gobernador de Jalisco ahí. Y el candidato que en su momento fue de ese partido seguramente va a ser dirigente nacional, ¿no? Sí, lo están siguiendo demasiado. Y eso es lo que buscan. ¿Y por qué lo siguen? Por redes sociales, ¿no? Por redes sociales. Pero la gente no lee. La gente, en verdad, no lee. Y eso afecta muchísimo a que la gente no se informe, no conozca realmente las cosas. Programas sociales siempre ha habido. Pero que llegó Andrés Manuel y dijo, wow, les voy a dar programas sociales a todos, ¿no? A todas las edades. Todos, ¿no? Desde el bebé que están haciendo hasta el adulto viejito, mayor.
les está dando apoyos a todos, pero es muy inteligente el señor. En verdad, uno podría pensar que el señor es dictador, nos vamos a convertir en Venezuela, sí, socialista, populista, a él le han dicho de todo. Pero es muy inteligente, en verdad, es inteligente el señor. 2 cosas, quitó pensiones, pero el señor no es tonto, está subiendo la pensión de adultos mayores porque es la pensión que él va a recibir. Y todo el apoyo económico que le dio a sus hijos durante el sexenio, pues es también finalmente para él. Él dice, yo me voy a ir a un pueblo, a su rancho, a su no sé dónde vaya. Sí, ya no voy a tocar la política. Va a aparecer. Sí, y eso... tras bambalinas siempre va a estar. Y eso se ve, gracias al estudio de la historia, pero la gente no lee, durante el sexenio de Plutarco Elías Calles, el Maximato. Es el mismo ejemplo. Un líder que se quiere perpetuar en el poder saca a 3 personas, Pascual Ortiz Rubio, Belardo Rodríguez y Emilio Portes Gil, que finalmente no tomaban decisiones. Era como, señor Plutarco, ¿cómo ve que hagamos esto? Ah, pues muy bien. Lo mismo va a pasar aquí ahorita. Señor Andrés Manuel, ¿cómo ve que hagamos esto? Sí, está perfecto lo que tú digas, ¿no? Sí. Ojalá que lo que pasó en su momento en la historia del país se repita. ¿Por qué? En ese maximato llega un presidente que es recordado y que es venerado por el actual presidente, que es Lázaro Cárdenas. Él rompe con el maximato y ojalá en unos años que sea así, rompa una persona con esa imposición del poder que está teniendo el partido actual. Es peligroso, en verdad. Justo iba a preguntarle, ¿es peligroso para México que se lleven carro completo y que la tendencia es sigue? Es peligroso por una simple razón. No hay quien se oponga. Secretario de Educación Pública, ¿cómo ves si ponemos escuelas de tiempo completo de 7 de la mañana a 7 de la noche? Consúltalo con la presidenta. ¿Qué dice la presidenta? Pues sí. ¿Qué dicen los senadores? Pues sí. ¿Los diputados? También. ¿Y los presidentes municipales? Pues ellos no opinan, pero también. Pero está bien, pero ¿no? Sí. Porque soy del partido, también digo que sí. Nadie le va a contradecir nada. La única instancia que todavía sigue de pie es la Suprema Corte. Pero, espero que la gente esté enterada de esto, la Suprema Corte sigue siendo autónoma. No es un poder que está dentro de los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. El judicial finalmente es un poder que está aparte de los otros 2. ¿Cuál es el problema? Que el poder ejecutivo, es decir, el presidente, ya tiene en sus manos al legislativo, a las 2 cámaras. ¿Quién le hace falta? El judicial. El único que ahorita le está poniendo trabas al presidente y que seguramente, ojalá, le siga poniendo a la nueva presidenta electa, va a ser el judicial. Pero ¿qué pasa si con el plan C que propone el presidente se cambia? Y ahora todas las personas que integran esa cámara, ese poder judicial, son escogidas por la gente. ¿Usted qué piensa? Claramente la gente va a votar por el mismo partido. Otra vez, dice el presidente actual, yo les voy a poner para que democráticamente voten quién quiere ser sus consultas ciudadanas. Exactamente, ¿no? ¿Quién quieren que esté en el poder judicial? ¿Uno del PRI o uno de Morena? Morena. Se va a quedar Morena. Los 3 poderes ahora van a estar bajo el mando del presidente, bueno, ahora la presidenta electa. Es peligroso. Porque ahora sí, ya no va a haber nadie. La oposición está desapareciendo y lo vimos. El PRD ya perdió su registro. Yo vi las noticias y vi justamente un TikTok. Cómo desalojaban a la gente del PRD de las oficinas de la Ciudad de México. Se agarraban y sacaban sus cosas y ya. O sea, ¿cuántos años de fundación desde 1989 que tenía ese partido? Que era de izquierda, que estuvieron personajes... Y que tuvo muchos votos, pues ganó ¿cuántas veces en Ciudad de México? Muchísimas desde el 2000 con Andrés Manuel, ¿no? Y también en su momento con el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. Que es curioso, en verdad. La gente necesita ver y leer puramente lo que dicen esos fundadores. El hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, quien contendió en las elecciones presidenciales del 94, le preguntaron en su momento, un periódico, qué opinaba del gobierno actual. Y decía exactamente lo mismo que estamos diciendo. Es peligroso que se le dé el poder a una persona. Para vivir en una democracia, o en lo que debería de ser una democracia,
necesita haber una oposición, necesitan haber partidos políticos que cuestionen, exacto, ¿no? Sí. Que por lo menos rechacen, o sea, ya si rechazan un algo, equilibrio, ¿no? Sí, un equilibrio que Sí. finalmente haga una balanza en las reformas y que sea por el bien del país. Porque desafortunadamente yo me ponía a pensar también, hay muchos diputados en verdad para una población que finalmente ni siquiera conoce quién es su diputado. Sí. Uno podría salir a la calle y en verdad, ¿conoces el nombre de tu diputado federal? ¿Qué ¿Cómo? es eso? ¿Tenemos diputados federales? Ajá, ¿No sí. teníamos nada más al presidente? Sí. ¿Conoces el nombre de tu senador, el que te representa ante el presidente? ¿A poco existe eso de la senaduría? No, o sea, no. ¿Y tú lo elegiste? Votaste, ¿no? Sí, Aquí está, ajá, votaste. ajá. Ay, ¿a poco, no? La gente no lee. Sí. Y es triste, en verdad, ver que a veces reconocen más personajes de las redes sociales que sus propios mandatarios Sí. o sus propios personajes de la historia, ¿no? Sí, sí, pues parece chiste, pero sí, efectivamente, pregúntales de influencers, de gente pues, famosa, ¿no? Vamos a llamarle así. Claro. Y te pueden mencionar todos y hasta su historia. Y pregúntale a tu actual presidente y ni siquiera lo sabe, ¿no? O veíamos el caso, les preguntaban los 3 poderes de la nación. No sé qué es eso, ¿cómo? ¿Cuáles? O sea, ni siquiera tienen la más mínima idea. ¿Cómo hay 3 poderes? Sí, ajá, exactamente. Entonces, recordando igual a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, que ahorita lo que estamos platicando, pues al final es una opinión de carácter personal, de acuerdo a las experiencias o conocimientos que consideramos, ¿no? Digo, al final todos son libres de opinar cualquier cosa, de elegir los que ellos quieran, pues también, ¿no? Por eso hay tantos partidos, por eso hay una política y por eso estamos en un país supuestamente libre y democrático. Pero digo, pues todo esto se basa en opiniones finamente académicas y lo que pase, pues esperemos que sea lo mejor para el país. Claro. Para concluir con lo que platicamos de esta nueva corriente, ¿hay un crecimiento? ¿Usted, en su opinión personal, ve un crecimiento para México? Veo un crecimiento a largo plazo. El presidente en su momento, si uno se observa leer qué propuso, cumplió con un 70-80% de sus promesas. Una de las promesas que le han reprochado muchísimo es lo de la gasolina. La gasolina ahorita está por los cielos. Sí. Pero hay que entender que finalmente hay que buscar un contrapeso. La gasolina está muy alta, sí, pero mira, te estoy entregando un peso mexicano que está compitiendo con el dólar. Sí. ¿No? Entonces son esos pros y contras. Te estoy entregando programas sociales, pero no voltees a ver ahorita todas las situaciones que ha traído el Tren Maya en la selva. Toda la afectación ecológica y biológica, ¿no? Te estoy trayendo apoyos para adultos mayores, para que tengas tu beca y no te quedes sin estudiar, pero no voltees a ver a los que no trabajan. Porque, o que no hay trabajo. ¿no? Porque yo tenía un conocido que obtuvo la beca de para empezar, creo que se llama. Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro. Donde suena mal, pero los jóvenes que no hacen nada, ¿no? Y les dan dinero. Sí. Tuve un conocido que metió la beca por necesidad, finalmente. Uno lo busca por necesidad. Pero él decía, me estoy preparando para ser el mejor electricista porque se fue a trabajar en una empresa de electricistas. Sí. Cuando sale, él esperanzado que la empresa le diera trabajo. Como si fuera becario, ¿no? Como si fuera un becario. No. Terminó el contrato de la beca y adiós, nos vemos, ¿no? Pero yo le decía, velado, bueno, te llevaste el dinero. Sí, pero ¿qué crees? Que la otra mitad se la llevó el dueño. Yo, sí, no les dan todo. Sí. Entonces me quedé como de... Entonces, ¿para qué sirve la beca? ¿No? Pues mejor esos 6 o el año que duró su beca, en lugar de perder el tiempo, se hubiera ido a buscar un trabajo que finalmente le solventara los gastos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo veo un crecimiento para el país en el aspecto económico a largo plazo. Hay que tomar en cuenta diversos factores. La cercanía con el país vecino de Estados Unidos. Muchos dicen que no, pero sí es verdad. México depende económicamente del extranjero. Por el llamado, no sé si esté vigente todavía el Tratado de Bucareli. ¿Todavía nos limita o...? Se supone que el tratado actual que permite la conexión económica entre Estados Unidos y México es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ese tratado se renovó justamente durante este sexenio, se renovó para llamarse ahora
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces, o América, no me acuerdo cómo le pusieron el nombre, pero lo modificaron según para bien, ¿no? Ese tratado es curioso, limita mucho. En Estados Unidos puede llegar un tráiler de México, pero tiene que tener hasta aire acondicionado. Hasta el chofer tiene que venir bien vestido, con corbata, camisa y con licencia vigente y lo que aquí nunca se va a ver, ¿no? Y en México puede llegar una persona que ni siquiera es de Estados Unidos, trayendo inmigrantes dentro del tráiler. Y pásale, eres bienvenido. Te doy asilo político. Ese es el problema, que el Tratado de Libre Comercio está limitando muchísimo en cuestiones económicas al país. Uno puede ver aquí empresas extranjeras al tope, pero es bien raro que encontremos en Estados Unidos un Bodega Aurrera o un 3B. O sea, tiendas que ni siquiera nunca se van a ver ahí. Hay marcas de diferentes tipos de productos mexicanos que están ahí, ¿no? Pero es triste, y esto tiene que ver un poco a coalición con esa poca capacidad de leer de nosotros a veces. La gente extranjera se interesa muchísimo más en el país a veces que nosotros mismos, ¿no? Y consume, ¿no? A veces más ¿no? Producto nacional. Hay un término que utilizan compañeros sociólogos que es muy famoso ahora, se me acaba de ir el término. Uno puede ir a la Ciudad de México y en lugar de ver mexicanos, ya ve más gente. Gentrificación se llama, gentrificación el término que buscaba. Ya la Ciudad de México está gentrificada en el aspecto extranjero. Uno puede ir a la catedral a ver las piezas ahí que hay y va a haber muchísimo extranjero. Uno puede ir a Oaxaca, Huatulco, centros turísticos, Cancún, puro extranjero, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el crecimiento económico del país, porque son puntos de venta. Uno puede ir a esas zonas turísticas y la gente que está ahí, uno podría decir, no, pues no saben inglés, no maneja los dólares, ¿no? Es gente que ya con el cambio tuvo que aprender inglés. Hay gente y ya no quieren ni hablar español. No, justamente no. Va una persona de México, ¿me das un atole? No sé qué es atole, no te voy a vender atole, ¿no? Pero pues realmente sí saben, porque es la gente que ya se preparó para poder atender a esa población. Ya la gente mexicana la están haciendo de lado. Ya realmente México está haciendo de los extranjeros. Y hay que tener cuidado. Está bien el turismo, pero un turismo moderado. ¿Qué pasó? Y esto viene justo, no sé si usted vio la noticia, me llamó mucho la atención. No me acuerdo si fue en Sonora o en Sinaloa, que prohibieron, o la gente de fuera, que ya no quería escuchar bandas de viento. ¿No? Sí. Sí, fue en Sonora, me parece. Sinaloa. Sí. Ok. En ese estado ya ve que dijeron la gente extranjera. Es que me molesta el ruido y la contaminación. Y pues uno se queda como de... Es nuestro país, es parte de la cultura. En primera tú eres visitante. Y si tú quisiste visitar, pues tenías que afrontarte, ¿no? Pero es curioso, porque ¿por qué aceptar, por ejemplo, lo que viene ahorita en Oaxaca, la Guelaguetza, que es un evento cultural maravilloso? Como una forma de, órale, qué padre. Yo tuve la oportunidad de visitar Oaxaca hace como 4 o 3 años, o 2 años aproximadamente. Me tocó en esta época de Guelaguetza. Otra vez, ¿no? En verdad, uno como historiador, a la par de que interpreta, observa. Yo observaba a gente que pedía dinero en la calle y a las personas que estaban ahí danzando, bailando, los extranjeros les lanzaban dinero y billetes. Y yo me quedaba a ver, ¿qué pasó? Un contraste social. Gente que realmente necesita el dinero, pues está ahí solventando, pidiendo, ¿no? Porque pues, en México siempre va a haber ese tipo de personas, desafortunadamente. Y la gente extranjera que le llamaba la atención todo lo de los globos, todo lo de los bailes que había en la Guelaguetza, aventando monedas. No sé por qué, si no es como si fuera qué. O sea, yo me quedaba con mis compañeros que fuimos a una práctica en ese momento, me quedaba como, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué están haciendo eso? ¿No? O sea, es como un contraste social. Entonces, el país puede crecer económicamente, pero no socialmente. Nunca va a crecer socialmente si no cambiamos nuestra mentalidad, si no analizamos, si no interpretamos, en verdad. ¿Cómo, sabemos que al final estudiar historia, es todo un proceso,
para poder opinar, ¿no? Claro. Y no todas las personas, adultos, adolescentes, o tienen que estudiar para poder dar una opinión. Pero para dar una opinión un poquito más informada, la gente que nos está escuchando, para que igual lo sepan, ¿alguna recomendación que usted tenga para que ellos se informen y que obviamente sea información verídica? Siempre he dicho que para investigar uno tiene que saber también en dónde, ¿no? Uh-huh. Si yo voy a buscar información en Wikipedia, nunca la voy a encontrar. Y si la voy a encontrar, esa información la puede editar cualquier persona. Sí. Me dio mucha risa en su momento porque, curioso, ¿no? Apenas hace algunos años salió que Wikipedia era como un centro de recopilación de información donde cualquier persona puede editar. Puede editarlo. Me salió un meme cuando estaba en redes sociales que decía, miren, en Wikipedia parece que Dora la Exploradora nació en Pachuca, ¿no? Algo así. Ah, sí, claro. ¿Cómo? Ya lo fui a buscar y dije, qué curioso, ¿no? Sí. Hay que saber dónde buscar la información, ¿no? Uh-huh. Hay que saber qué tipo de medios vamos a atender y hay que tener cuidado porque si bien hay medios que mienten, hay medios que son amarillistas, ¿no? Y esos hay muchísimos, desafortunadamente. Uh-huh. Uno de los canales, en verdad, más propios para poder saber qué está pasando, uh-huh, yo siempre he dicho y lo voy a reafirmar, que son los canales oficiales de difusión del gobierno. Uh-huh. Hay que tener cuidado también, porque a veces esos pueden meter un poco de su cuchara en el momento de decir las cosas. Pero si uno quiere saber qué es el plan C, pues vea la información que subió la plataforma, el gobierno, donde el presidente se la pasa 3 horas en la mañanera explicando qué es el plan C, sí, ¿no? Si uno quiere saber la nueva reforma educativa con todos los cambios que va a haber dentro de los exámenes de admisión de todo tipo de educación media y educación superior, ingrese a la página de la Secretaría, donde está el video, donde el actual secretaria de Educación está explicando por qué. ¿Qué van a hacer el plan apenas? ¿No? Para que ahí la gente cree su propio criterio. ¿Cuál es el problema? Si yo voy a entérate del cambio impresionante en estos 10 minutos de lo que viene para México, sí, y cómo nos vamos a convertir en Venezuela de un canal que apenas tiene 6 meses de inicio, o sea, la gente va a decir no, y va a salir y va a decir no, vamos a hacer Venezuela, ¿no? ¿Y dónde sacaste eso? Pues de un canal que vi que me mostró mi hijo, mi nieto, mi sobrino, de aprende 3 cosas en 10 minutos. Hasta con la voz superpuesta, ¿no? Sí. No es una voz real. Exactamente, ¿no? ¿Qué mejor manera de conocer la información que del punto donde se origina? Y ahora sí, la gente puede interpretar. Bueno, a ver, el plan C no es tan malo, ¿no? Bueno, si yo lo veo de este modo, no es tan malo. Pero ahí la gente ya va a poder razonar. ¿Qué pasa? Que la gente es floja, la verdad, sí, ¿no? La gente, y lo somos. Sí, para buscar información, sí, para leer. O sea, vemos un video de la mañanera de 2 horas y decimos, ay, no, qué flojera. Me lo resume el TikTok de 1 minuto. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasa? Que el señor que sube el TikTok lo comenta o lo edita a conveniencia, ¿no? Entonces la gente ya no opina. Realmente, si uno quiere aprender lo que está pasando en el país, hay que ir al punto, sí, hay que ir a donde se está generando la controversia y decir el por qué. Pero es curioso, la gente puede en verdad tomarse 3 horas en saber el chisme de Cristian Nodal y de sus actuales relaciones, sí, en verdad, buscar... Y no sienten el tiempo que están ahí. Sí. No, en verdad. Y no se puede tener tantito a ver un video donde están explicando algo que finalmente le va a afectar. Y a lo mejor puede decir la gente, no, a mí no me va a afectar, yo como quiera ya voy de salida. Pero no le va a afectar a él, pero le va a afectar a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Entonces, en verdad a veces me sorprende cómo la gente, en verdad, no se detiene a leer un poquito, a investigar un poco. Canales de difusión habrá muchos, pero no mejor que el punto de origen donde se está generando la noticia, en verdad. Perfecto. ¿Cuántos libros leen ustedes en su carrera, historiador? Aproximadamente, más o menos unos 110 o unos 80, dependiendo muchísimo, porque pues afortunadamente o desafortunadamente, a mí me tocó estudiar en época de pandemia. Entonces todos los libros ahora eran digitales, ¿no? A mí nunca me ha gustado leer de forma digital. Me marea, se me hace tedioso. Se cansa la vista. Que bueno, yo me acuerdo mucho, tenía un celular en ese momento del que me apoyaba y me daba mucha risa porque cuando terminaba de leer, usted podría ver la pantalla llena de pluma, de resaltador, porque como me mareaba mucho, tenía que ir con mi pluma, marcando, ¿no? Y el celular, toda la pantalla rayada de plumas, se la trataba de quitar, no podía.
Pero aproximadamente leemos entre 80 a 100 libros de un grosor mediano, ¿no? Arriba de 50, 60 páginas o incluso llegaban las 500, 600 páginas. Enciclopedias incluso. Donde tenemos que leer mucho finalmente son en los trabajos de investigación que hacemos dentro de la licenciatura. Ahí es donde tenemos que buscar información y desde ahí nos enseñan a buscar información. A ver, vas a buscar la historia de Grecia. Ajá. ¿Dónde lo vas a buscar? ¿En un portal en Canadá? ¿O en un portal de Grecia? Sí. Pues el de Grecia, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque hay que saber discernir la información, ¿no? Saber conjuntar la información. Es justo eso. Pero sí, leemos esa cantidad de libros. Si no te gusta leer, ¿puedes estudiar historia? A mí no me gustaba leer. ¿Fue hábito el que creas? Fue un hábito. Sí. Yo cuando entré a la licenciatura en historia, cosas de la vida, ¿no? Voy a aprender historias y fechas de personajes de la manera más bonita posible, ¿no? Llego el primer día de clases, un lunes, no se me olvida, lunes 6 de agosto, todavía lo tengo. 7 de la mañana. 8 de la mañana, entramos a las 8. Todavía teníamos una hora de sueño. 8 de la mañana, llegamos, salón. Primeras 2 horas, nos daban clases de 2 horas. Vamos a tener Grecia, ok. Llega la maestra, llegó bien tarde, llegó como a las 9. Se presenta, soy la maestra tal, vamos a trabajar. Aquí está el compendio de lecturas. Ah, muy bien, ok, son 30 y tantas lecturas. Ay, sí, de 250 páginas. No, bueno, yo creo lo va a querer para todo el semestre. Sí, para todo el semestre, pero yo decía, lo va a querer para el final, no sé, o vamos a Mi idea era muy vaga, la verdad, honestamente, ¿no? Sí había ingresado a los portales para ver de qué era la licenciatura, el plan de estudios, cuál me convenía más. Sí. Pero pues mi idea era como de, pues, historia de Grecia, pues voy a aprender Grecia, ¿no? O sea, sí aprendí Grecia, pero a la mala. Yo todavía me acuerdo, venía un libro que decía completo, 380 y tantas páginas. Y yo todavía, pues muy inocente, ¿no? Voy y le digo a la maestra al final de la clase. ¿Para cuándo lo quiere, maestra? Para el final, ¿no? Hasta que acabemos. No, tienes que leer por lo menos la mitad para el miércoles que nos toca. ¿Cómo que la mitad? ¿De qué empiezo? De una vez, ¿no? ¿Cuál era el problema? Y eso, en verdad, lo agradezco mucho. La licenciatura nos prepara para eso, o al menos en la facultad nos preparaban para eso. Sí. Te doy el compendio de lecturas, pero tú las tienes que ir a buscar. Y la maestra era tramposa, porque nos ponía lecturas en bibliotecas que no eran de la UNAM, escuela, ¿no? Yo tuve que ir a visitar bibliotecas como la Vasconcelos, biblioteca como la Hemeroteca Nacional fue en su momento, el Archivo General, porque tenía que buscar esas lecturas. Y hasta eso fue muy buena onda, porque enfrente nos ponían dónde estaban. Porque había profesores que de plano decían, pues hazte bolas, en PDF, a ver cómo le haces, ¿no? Bueno, las primeras 2 horas Grecia, luego viene Mesoamérica 1, igual se presenta la maestra a las 10 de la mañana, ahí está tu compendio de lecturas, pues son como 80, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿A poco todo eso es así? Sí. Tienes que leer 3 para la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase? El miércoles. Ay, Dios mío, no puede ser. Bueno, ya llevo 250 del libro de Grecia y otras 200 de Mesoamérica, ¿no? Viene la última clase de prehistoria, igual la maestra, y ahí está, tu compendio de lecturas. Ahí eran 10, pero eran libros, ¿no? ¿Para cuándo quiere el libro? Para el miércoles, ¿verdad? No, ese para el otro lunes. Bueno. Todavía, ¿no? Sí. Pero finalmente, ahí me doy cuenta, en verdad, llegó un punto en el primer semestre donde yo no quería seguir. O sea, llegó un punto del cansancio. No, sí, era cansado. Me dormía a las 4 o 5 de la mañana y era, pues ya no dormir porque a esa hora me tenía que ir. Sí. Salía de la casa, tomaba el transporte y llegaba a las 7, 8 de la mañana. Sí. Que ya uno ya sabía, ¿no? Cuando el maestro era impuntual, pues podías llegar un poquito tarde. Pero cuando el maestro era puntual, no nos dejaban pasar. Entonces se me generó un hábito, ¿no? Se me generó un hábito de lectura donde en verdad, a veces yo en verdad les veo tanta facilidad ahora en las tecnologías, el famoso chat GTP o algo así, que ahora resume cosas. Sí. Hazme un resumen de esto, ¿no? Yo hubiera agradecido en la licenciatura en los primeros años que existiera eso, porque pues eran muchas cosas. Y en verdad, a veces en la licenciatura los profesores están tan aislados a una bibliografía, a unos libros que ya tienen años, donde ya han salido nuevos con nuevas interpretaciones, que nos atan a eso, nos dicen, no, tienes que leer esto, ¿no? Había una maestra que nos daba ciencias sociales que en el examen le teníamos que poner
tal cual lo que decía el libro. Nada más nos equivocáramos en un simple pronombre como de el autor o la autor, tache, ¿no? Entonces teníamos que poner, y justo su pregunta era así, ¿qué dice Mark Bloch, el historiador tal, sobre la historia económica? El autor dentro del libro tal, en la página 76, dice, y citar tal cual. Y en el examen pues no nos dejaban sacar el libro, era todo con base en memoria. Claro. Pero después ya cuando llegué a cuarto o sexto semestre, pues agradecía mucho todo eso, porque decía, pues la maestra de Grecia, a pesar de que era muy estricta, pues nos preparó porque nos mandó a buscar en bibliotecas. Y ya no le costaba trabajo. Sí, y justamente, ¿no? O sea, ya cuando nos decían, no, pues vas a tener que hacer una investigación de campo. Ah, sí, dime lugar, fecha y hora y ahorita vamos, ¿no? Sí. Porque finalmente ya sabíamos, ¿no? Y ella decía siempre, todos los maestros, ustedes tienen que hacer las cosas solos. ¿Cuál fue el problema? Y que ahora me doy cuenta de las nuevas generaciones dentro de la carrera. Les están facilitando todo. Ajá. Pros, contras de la pandemia, de lo que sucedió. Durante ese momento todo se les facilitaba, ¿no? Incluso a nosotros. Aquí está el compendio de lecturas con un drive donde vienen todas las lecturas, ¿no? Y las vas a leer. Y vas a leer un pedacito, nada más. Sí. Porque te quiero mucho, ¿no? Sí, para que no te canses. Para que no te canses. Es más, mira, no hagas nada más léelo, mañana lo comentamos y si nadie tiene opiniones, terminamos la clase, ¿no? Y te vas a dormir otra vez. Les facilitaron todo, ¿no? Y lo que nosotros tuvimos, o podemos ser considerados, por lo menos mi generación, de las últimas que presentamos un poco de eso, porque estuvimos mitad y mitad. Mitad fue trabajo arduo, mitad pandemia, y la última parte fue trabajo arduo y pandemia, ¿no? Nos facilitó mucho las cosas, en verdad, a veces, ¿no? Pero las nuevas generaciones creo que se desaprovechan, o aprovechan más bien de eso, porque pues ahora tienen toda la mano, ¿no? Están muy apapachadas, ¿no? Ya no buscan, ya no, o sea, ya todo lo hacen en ChatGPT, lo pegan y ya, es el trabajo. Sí. Pero bueno, digo, hablamos ahorita de tienen que leer los chicos. ¿Y qué pasa en la otra cara de la moneda, historiador? Los profesores que imparten nivel básico, ¿tienen el hábito de lectura? No todos. Como opinión personal, si le prehiciéramos un examen, hay muchas evaluaciones, pero al final digo, no, pues no son reales, ¿no? No siento que arrojen resultados tan reales. Si le preguntáramos a un profe o le hiciéramos algún examen de, por ejemplo, ortografía, lectura y redacción, comprensión lectora, ¿profesores de nivel básico lo pasarían? No creo honestamente. No, nos escudamos en algo que es verdad. No somos perfectos, no tenemos errores. Pero a veces hay unos errores que digo, o sea, no tiene nada que ver. Finalmente, creo que cada docente se prepara de acuerdo a lo que él sabe, ¿no? Pero realmente a veces no leemos, me incluyo, o sea, honestamente, no leemos por tiempo, no leemos a lo mejor por pereza, por desidia, sí. Siempre hay que buscar la manera de dar lecturas que interesen, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en los alumnos de educación básica de primaria. A un alumno que le gustan los dinosaurios no le vamos a dar una lectura de 3 horas de historia de José María Morelos y Pavón. Sin imágenes, sin nada. No le va a gustar. Si él quiere aprender de dinosaurios, hay que saber. Mira, en su momento en la Tierra había dinosaurios, ¿sabías? Y el niño va a decir, pues sí, o pues no, y se va a interesar, va a empezar a leer, y ahí se va a empezar a fomentar la lectura. Normalmente lo que nosotros hacemos, lo que yo hago dentro de mi actual trabajo, es eso. Cuando veo que un alumno no quiere o no puede leer o no le gusta leer, ¿qué te gusta? No, pues me gustan los carros. Mira, ¿sabías que en su momento el Volkswagen fue considerado un carro muy importante en la Primera Guerra? ¿A poco? Y se pone a leer, ¿no? Sí, y buscarles el lado. La incertidumbre, buscarles algún dato que a ellos les llame la atención, ¿no? Justamente es eso. En historia, ¿cree que el gobierno en general da difusión para esta carrera y apoya a los egresados? Afortunadamente creo que durante este sexenio sí hubo un apoyo a las humanidades, ciencias sociales y humanidades en cuestión de difusión. Ahora vemos a los museos y en verdad la gente ya va más a museos. Antes ir a un museo era como caro, aburrido, obligatorio. Sí, como de vas a ir al Museo de Memoria y Tolerancia. Ay, no, qué flojera, ¿y qué voy a hacer ahí? No, nada más ver y tomar fotos. A veces la gente iba a eso, ¿no? Iba, tomaba las fotos donde salía el niño ahí en
en las pinturas, en las imágenes. Ya está listo y ya. vámonos, ¿no? Y haz tu trabajo, entrega tus fotos y ahí están tus 5 puntos de haber ido al museo. Sí, ajá. Pero afortunadamente ahora, gracias a la difusión que tiene las humanidades, los museos están siendo un baluarte, ¿no? Hay una plantilla que creo que hizo una persona externa en redes sociales, que decía mis visitas a 101 museos, y aparecen los nombres de los museos de la Ciudad de México y aparece como el recuadro para ir por un sello o tomarse una foto, algo así. Sí. Y se me hizo una muy buena estrategia. A lo mejor el gobierno no la está fomentando, pero la gente también ya le empieza a llamar la atención. Sí, claro. Y dice, pues vámonos de fin de semana, un domingo, a visitar el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, el Museo del Banco de México, el Estanquillo, o sea... La Ciudad de México tiene muchísimos museos, ¿no? Entonces, y cada uno tiene su contraparte. Claro. Vámonos al Museo de Arte Popular. Hay de todo, la verdad. Desde el que le gusta el terror hasta que le gusta la historia. O sea, uno puede buscar y visitar. Y lo único que le veo favorable, en verdad, que gracias al gobierno se ha procurado, es que la mayoría son gratuitos. Uno puede ingresar al Castillo de Chapultepec hoy domingo de forma gratuita, ¿no? Justamente puede uno entrar a cualquier sala de exhibición. Por lo regular en domingo, ¿no? Es cuando los tienen gratis. O para estudiantes, personas de la tercera edad. Los descuentos, ¿no? También hay descuentos. En la mayoría de los museos se hacen descuentos, ¿no? Entonces uno podría pagar una entrada de 100 pesos, pero por llevar su tarjeta de estudiante, del INAPAM o incluso de profesores, también de cualquier órgano público. Eso mucha gente no lo sabe. Las personas que estudian en algún sector público que es servidor o servidora pública, tienen descuentos también. Entonces, a veces también es la desidia, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Ir a Cancún, a la playa, a comerme un coco o ir a aprender historia? ¿Sabes? La gente prefiere viajar a otro lado, ¿no? Sí. Pero me agrada muchísimo porque ahora la difusión que está teniendo la historia es muy buena. Están sacando muchísimos artículos para niños. Un campo que nunca se ha sido tratado como tal es la historia para los niños. Es algo que en verdad los historiadores hemos tratado de buscar la manera de desarrollar, de implementar, ¿no? Porque a veces la historia ya viene tan cerrada, tan marcada, tan considerada de diferentes puntos de vista, que no se centra en los niños, ¿no? ¿Cómo le vamos a enseñar a un niño de primero de primaria, de cuarto de primaria, quién es su padre de la patria si ni siquiera sabe cómo se llama su país? ¿Qué significado tiene su país? ¿Cómo se fundó su país, no? Tiene que uno que buscar la manera. Hay unos libros de la editorial Santillana que han salido. Esa editorial es muy buena en todos los aspectos porque sacaron libros para aprender historia para chiquitos, se llama Aprender Historia para Chiquitos. Entonces vienen donde los alumnos leen un poco. Miguel Hidalgo era tal, nació así, y viene una imagen donde aparece dividida por colores. Ahora estas imágenes que ahora pintan los chiquitos, que viene del número 3 lo vas a pintar de amarillo, del número 5 de café. Entonces, pues el niño, la niña, mientras va coloreando, va viendo, va tomándole forma al personaje, va a decir, ok, este señor pelón es Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces aprende poquito. Cuando ya llegue a segundo, tercero, va a decir, Miguel Hidalgo es un señor pelón. Ya por lo menos sabe quién es, ¿no? Lo relaciona. Si uno le pone la biografía de Morelos y de Hidalgo, va a decir, ese es el pelón, ese va a ser el Hidalgo, ¿no? Perfecto. Entonces hay que buscar la manera, ¿verdad? Hay que buscar la manera. Sí, es súper interesante lo que platicábamos al inicio del video. La intención de esto es, dar difusión a la carrera, sobre todo para los chicos que van en preparatoria, desde secundaria, para que vayan dimensionando qué es lo que les llama la atención y conozcan un poquito más de las carreras, ¿no? Porque en ocasiones solamente pues vemos o conocemos la carrera porque, y eso es malo, nos dejamos llevar porque pues todos mis primos estudiaron o todos mis tíos estudiaron pues yo tengo que pertenecer a esta escuela. Entonces eso creo que les afecta a las nuevas generaciones, ¿no? Tienen que seguir la misma corriente de su familia. Esa es una. Y dos, pues nos basamos si acaso en leer el plan de estudios. Pero pues va más allá, entonces pues la intención también es esto, dar a conocer las carreras para que los chicos tengan otra perspectiva, ¿no? No todo es lectura, no todo son números, no todo tiene que ser aburrido. Entonces, pues para ir dando cierre historiador con esta plática, digo, hay muchísimo todavía por platicar. Y ojalá tengamos la oportunidad de una segunda entrevista, ¿no? Un tema bien importante, no me gustaría pasarlo desapercibido.
hemos visto que, por ejemplo, desde Guadalupe Victoria y todos los presidentes, pues han tenido seguidores, ¿no? Lo mencionábamos, es válido que pues tú tengas el ideal que tú quieras y el que tú quieras seguir, por eso ahí está, pues esta diversificación. Pero ¿qué pasa, historiador, cuando el seguir o el apoyar uno ideal se vuelve fanatismo? Es peligroso, porque el fanatismo desencadena en populismo. Y entonces el personaje al que están siguiendo se vuelve popular. Uh-huh. ¿Qué pasó? Y volvemos a lo mismo. Sí. La historia permite eso. Sí. ¿Qué pasó con Porfirio Díaz? ¿Qué pasó con Emiliano Zapata? Tenían durante el periodo de la Revolución Mexicana a seguidores. Uh-huh. De hecho, uno observa la historia de ese periodo y puede decir, son los villistas, carrancistas, huertistas, obregonistas, o sea, sí, todo lo que termina en istas, al su seguidor, ¿no? Ajá. Tenían diferentes grupos y cada quien veía por sus ideales. Cuando vemos un fanatismo hacia una persona es peligroso porque desencadena un populismo que finalmente, y suena mal, pero es verdad, nos ciega. No, es que Villa es muy malo, pero Zapata es muy bonito, lo trae su sombrerito, defiende a los campesinos. No, Madero es muy malo porque él cree en los espíritus y Díaz es muy bueno porque trajo cosas al país. Uh-huh. Pros y contras, sí. Uno se vende a los ojos. ¿Qué pasa? Y es algo que ahora creo que actualmente tiene otro concepto dentro de los jóvenes que le conocen como los chairos de Andrés Manuel, ¿no? Es justo eso. Chairos contra fifís. Sí, no, o sea, son personas que no pueden atacar a un personaje que es de su adulación porque dicen, no, ¿cómo crees? El presidente está haciendo desastres en la selva por lo del Tren Maya. No, está trayendo inversión, ¿no? Sí, vean el tren de primer nivel, como China vamos a hacer, ¿no? El presidente está dando muchos apoyos económicos y se va a acabar el erario público. No. Mi abuelita no tenía dinero y ya ahora sí tiene dinero y puede solventar porque mi abuelito la dejó viuda. O sea, a todo le buscan responder. ¿Cuál es el problema? Que no concretan algo. Y realmente por esas personas que todo lo ven de una forma, y está bien, ¿no? Cada quien ve la manera o la forma como lo quiera, ¿no? Sí, hay libertad de todo. Pero esa persona que lo ve bien, que dice, no, todo está bien, ¿no? Andrés Manuel, muy buena persona, o cualquier dirigente nacional, incluso de otros países, en verdad. Se ve, por ejemplo, con Trump, un presidente también controversial, que ahí anda también buscando la manera, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No quieren a un señor que con trabajo se puede poner de pie, que es el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Joe Biden. Con trabajo respira, creo ya el señor, ¿no? Y un señor que se está religiendo, ¿qué va a hacer? No, o sea, ya no va a acabar, yo creo, su mandato. Ya no aguanta. ¿No? Apenas, justamente, días pasados me di a la tarea y busqué qué onda con Trump. Y he visto que ha sufrido atentados, ¿no? Ayer. Pues justamente, ¿no? Ese atentado que se vio y me quedé como de... Es parte de ese fanatismo, es parte de ese populismo. La gente va a decir, no. Y leía comentarios. No, es que lo preparó. Se ve falso. Se ve falso, eso ni siquiera, ¿no? Si hubiera sido real estaría ahí llorando, o sea. Pero es el fanatismo, la gente defiende, la gente no, y realmente no están viendo que hay algo externo que está influyendo dentro de las decisiones políticas del país, ¿no? Sí. Por ese fanatismo, por ese populismo, la gente no está viendo realmente que alguien está metiendo cuchara en esas elecciones. Pero pues la gente, volvemos a lo mismo, no sé. ¿Hay fanatismo en México? Hay fanatismo en México muchísimo, a cualquier persona. E incluso no de la vida política, podríamos hablar. Hay fanatismo de todo tipo, desde actores sociales, actores políticos, actores religiosos, fanatismo para todo. Pero es parte de la cultura del mexicano, es parte de una cultura del país que es multicultural, ¿no? Hay un fanatismo político hacia personas que son de su condición, ¿no? En su momento, por ejemplo, y volvemos otra vez, vea cómo la historia funciona. Todo está relacionado, ¿no? Y volvemos a lo mismo. En el año 2000, con Vicente Fox, cuando llega, es muy curioso, Vicente Fox llega a tomar la presidencia. Hacer el cambio del PAN. Sí, ¿no? A decir, yo soy una persona honesta, y él como hablaba, con una manera tan fina para poder decir las palabras, que decía, no, vamos a agarrar y vamos a hacer esto y esto y esto. La gente empieza a observar, sobre todo la gente del campo, dice, ay, Fox me representa. ¿Por qué te representa? Porque trae botas.
y yo traigo botas. Porque habla, ¿no?, y le gusta el rancho. Porque habla y vive en un rancho y yo vivo en un rancho, ¿no? Cuando el señor tiene empresas y tiene un rancho enorme y dice que no, pero sí es verdad, ¿no? Mientras que la persona que lo está apoyando con trabajo tiene para subsistir, ¿no? Exacto. Y ese señor fue el primero que dijo que los apoyos sociales no eran buenos. ¿Y ahora qué onda, no? O sea, esa es la controversia. En México hay fanatismo político, social, religioso, cultural, pero es parte de un crecimiento por parte del país. Es parte para que haya más cosas interesantes dentro del país, porque afortunadamente o desafortunadamente, si nosotros nos quedáramos con la idea clara de algo, no. Entonces es importante tener en cuenta que sí hay fanatismo en el país. Perfecto. Para concluir, historiador, ¿algún libro o algunos libros que usted recomendaría? Ahorita, pues recordando, los chicos que están escuchando o viéndonos, pues deberían de interesarse un poquito más en la educación, no tanto por sacar el 10, no tanto por leer, sino para enriquecer un poquito la mente y también pues tener un poquito más de opinión, ¿no? Claro. O una opinión más fundamentada. Entonces, ¿algunos libros que pudiera usted recomendarnos para que lean los chicos? Preferentemente yo siempre recomiendo 3 cuando hablan sobre por qué estudiar historia, para qué historia. Hay un autor, y es engloba en general, no es historiador, es caricaturista que ya falleció, me parece, hace como 4 años, que es Rius. Ese caricaturista, sociólogo, me parece, era sociólogo, platica la historia de una forma entretenida, con dibujos, ¿no? La gente le gustan los dibujos, ¿no? Ganancia. Ese tipo de libros, yo me di a la tarea de investigarlos en su momento, y si están en cuestión del texto, acorde a lo que realmente pasa. Entonces realmente es un medio donde ellos pueden aprender, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Rius es recomendado al 100%. Y hay otros 2 libros. Hay un libro del historiador Ernest Gombrich, que es un historiador del arte británico, que se llama Breve Historia del Mundo. Ese libro es muy bueno para aprender en cuestión general del mundo. Y es importante ver el mundo también. El mundo no es Europa. El mundo es África, el mundo es Oceanía, el mundo es Asia. Y eso, por ejemplo, en la licenciatura en Historia se ve, ¿no? Uno podría pensar, ¿Historia universal? Ajá, ¿de qué? ¿De Europa? Pues sí, pero tienes tus temas selectos de África, de Asia, Oceanía y tal, ¿no? Está padre. El otro libro que recomiendo muchísimo también es el de Historia Mínima de México, del Colegio de México. Es un librito chiquito que resume desde el pasado prehispánico hasta la época contemporánea. Entonces esos 3 perfiles podrían ser útiles en verdad para que los chicos, la gente en verdad se interese por la historia y pues vean que la historia no es aburrida, en verdad sirve muchísimo para poder aprender muchas cosas, entender muchas cosas, y que finalmente el apoyo que se nos da a los que egresamos de la licenciatura pues debe ser parte fundamental del desarrollo histórico del país. Perfecto. No, y también para fomentar la plática, ¿no? Yo creo que a veces en ocasiones las personas, es como opinión muy particular, te puedes sentir incómodo en donde estés si no tienes un tema de conversación. Entonces es como conocer un poquito de todo para que donde estés y con quien estés pues puedas estar cómodo, ¿no? Y dar tu opinión. Todas las opiniones son personales, pero pues con un poquito de fundamentos. Entonces vamos a poner ahí los libros para que los tengan presentes. Y bueno, algo más que se nos esté pasando que crea conveniente platicar, que nos escuchen. Pues no, creo que no, solamente considero importante señalar que la licenciatura en verdad para los que la quieran cursar pues son bienvenidos. La licenciatura es muy hermosa, hay maestría y doctorado en historia también, donde ya es un nivel un poco más fuerte. En verdad uno puede pensar que la historia es aburrida, que la historia es tediosa, que la historia no sirve para nada, ¿no? Y es el típico comentario. A mí me lo hicieron, ¿no? Bueno, ¿y eso para qué? ¿No? O sea, estudiaste historia. Sí, ¿para qué? ¿No? El campo laboral es abierto para los historiadores. Eso es importante saberlo. Sí, o sea, el campo laboral puede uno abarcar desde educación hasta instituciones gubernamentales, tanto públicas como privadas, y tanto también como asesorías políticas, ¿no? Tengo varios compañeros que egresaron de mi generación que son asesores políticos y que ahorita les va bastante bien por todo el tema electoral, ¿no? Entonces, compañeros que que nos dedicamos a la educación también, o sea, el campo está abierto, ¿no? Nunca, decía una maestra, y siempre recuerdo esa palabra, nunca se cierren a las ofertas, ¿no? Porque uno puede conocer más de lo que uno hace dentro de la carrera. Entonces realmente estudiar historia es muy bonito, el campo laboral es abierto, hay prácticas
de campo que se hacen consecutivamente. Nos llevan a diferentes zonas arqueológicas, museos, iglesias, o sea, uno aprende de todo, ¿no? Sí. Y a lo mejor hasta uno podría preguntar, ¿no? ¿Y qué aprendiste de ir a tal lado, no? Pues a lo mejor ni me acuerdo de las pinturas ni de cómo se llamaba la estructura, pero pues uno se lleva bonitas experiencias porque conoce nuevos lugares, ¿no? Entonces uno conoce, uno ve, uno observa y sobre todo lo más importante que necesita la historia y que es fundamental para quien quiera estudiarla, interpretarla de una manera que sea entendible, que sea digerible y sobre todo que sea objetiva. Si nosotros hacemos una historia subjetiva, es decir, una historia que nos convenga, no vamos a progresar como país. Si hacemos una historia objetiva, donde realmente veamos qué pasó y qué no y el por qué, está perfecto. Hay un dicho de un maestro de la licenciatura que decía: todos los personajes históricos fueron hombres y mujeres de su momento, ¿no? Y no se les puede juzgar si son buenos o si son malos. Perfecto, pues le agradezco muchísimo, historiador, gracias. Que estuvo el día de hoy con nosotros, esperando que todo lo que pudimos platicar aquí les sirva de provecho a los estudiantes, les ayude a una mejor toma de decisiones. Y pues le digo, el tema es muy extenso, ojalá que tengamos una segunda parte de todo esto. Pues nada, le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Igual en los comentarios vamos a estar leyendo si queda alguna duda pendiente o algo, pues ahí se lo haremos saber. Y pues en general, muchísimas gracias por escucharnos en este podcast. Vamos a estar leyendo tus dudas o tus comentarios. Recuerda que puedes darle like y seguirnos o suscribirte a este canal para dar más difusión. A ti no te cuesta nada, pero nos ayuda mucho a llegar a las personas correctas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Historiador, muchas gracias. Gracias en verdad, y los que quieran estudiar historia, ahí está con todo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.